Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, como todas las noches aquí en C5N, hasta las 10 y pico, los acompañamos con La Realidad. Una jornada realmente cargada de información, cargadísimo el fin de semana también, de alto voltaje político, pero no nos olvidamos de la investigación periodística. Y vamos a ofrecerles hoy un informe exclusivo en Minuto 1 que realmente los va a dejar atornillados a la silla. Quédense ahí, porque arrancamos con todo, no nos va a alcanzar el tiempo hoy realmente, y nos metemos ya mismo en los tres temas que tenemos para proponerles de la actualidad. Primero, las encuestas que se conocieron hoy, verdaderamente una cosa muy llamativa, el peor momento del gobierno, el peor momento de Mauricio Macri en tres encuestas distintas, tres encuestas que además están hechas por encuestadoras oficialistas y opositoras. Dos de las tres encuestas muy ligadas al oficialismo. El segundo tema, el apriete de Laura Alonso, una situación realmente novedosa en los medios de Argentina y del mundo. La titular de la Oficina Anticorrupción llamó a un diario para amenazar a una periodista con enjuiciarla en caso de que se supiera que su hermana, que finalmente se supo, por supuesto, porque la periodista lo publicó, que su hermana estaba entre los familiares designados por los ministros y los funcionarios del Poder Ejecutivo en las filas del funcionariado también. El apriete de Laura Alonso, entonces, a nuestra colega Emilia Delfino, que fue la que reveló quién es Soledad Alonso, la hermana funcionaria de la jefa de la Oficina Anticorrupción. Y finalmente, la mujer que más daño le infligió al gobierno en los últimos meses, Sandra Heredia, la ex casera de Jorge Triaca, que tuvo la familia Triaca primero en negro durante años, luego para recomponerle el sueldo la designó en la intervención de un sindicato donde tenía que trabajar, pero donde en realidad trabajaba part-time porque seguía siendo la casera de Jorge Triaca, y a la cual finalmente el ministro insultó malamente en un mensaje de WhatsApp que todos escuchamos. Bueno, Sandra Heredia hoy volvió a hablar, dijo: tengo miedo de lo que me pueda pasar, vivo con miedo, no salgo de mi casa, temo por mi vida. Declaraciones realmente estremecedoras de la mujer que, como digo, puso al gobierno frente a su peor cara, a la cara no solamente de la corrupción y del negreo, sino encima del apriete. Decía, un fin de semana de alto voltaje político también, porque además de esto, tenemos para recorrer hoy la ruptura, la fractura de la CGT. Y el fin de semana terminó de consumarse en las declaraciones que los propios triunviros de la CGT se cruzaron entre ellos. Pero además, Hugo Moyano, realmente en el momento más tenso de su relación con el gobierno. Un Hugo Moyano que dijo que al gobierno le queda poco, así nomás. El gobierno, por supuesto, salió a repudiar esto con todas sus armas, con todas las armas a su alcance, y lo llevó al plano de lo destituyente. Dijo que agita vientos destituyentes. Bueno, una situación que promete mucha más tensión. Y finalmente, lo que les prometimos, el informe exclusivo, que lo vamos a poner al aire en unos minutos, aquí en la pantalla de Minuto 1, en C5N, al primo de Marcos Peña se le prendió la lamparita. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el primo Alejandro Jaime Brown Peña? Bueno, se van a enterar en un rato, pero además se van a enterar cómo compró una empresa cuando estaba por arrancar un programa para subsidiar la compra y la renovación de luminarias LED de alumbrado público. ¿A qué se dedica la empresa que compró el primo de Peña cuando estaba empezando el programa de subsidios oficiales para las luminarias LED? Se dedica a proveer luminarias LED. Pero no es solo eso. Todas las que provee son importadas de China y hay 20 fábricas en la Argentina que las producen.
Ya se pronunció sobre esto el Ministerio de Energía. En un rato, todas las precisiones aquí en Minuto 1. Uno de los escándalos de algo que el gobierno sigue llamando conflicto de intereses, pero que la verdad cada vez cuesta más dejar de denominar como corrupción. Vamos a ponernos en marcha ya mismo. Las encuestadoras grafican el peor momento político para la administración Cambiemos en sus 2 años y pico de rodaje. Bueno, había tenido otros momentos malos el gobierno, había transitado por supuesto sus alzas y sus bajas. Claramente el saldo fue positivo, dado que se impuso como primera minoría en las elecciones de octubre del año pasado, pero desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, pasó el afer Triaca, pasó el diciembre oscuro realmente para las fuerzas de seguridad y para el Ministerio de Seguridad, los desmanes, la represión, los heridos, los presos, todo el atropello institucional que se produjo en el marco de las discusiones parlamentarias por la reforma previsional y la reforma impositiva. Bueno, eso hizo claramente mucha mella en la imagen del gobierno. ¿Cuánta mella hizo? Bueno, vamos a ver lo que dicen los especialistas, los que se dedican a pulsar la opinión pública. Vamos a empezar quizás por el más cercano al gobierno, Management and Fit. Una consultora que, bueno, le suele dar números para la sonrisa a Marcos Peña, a Jaime Durán Barba. ¿Qué le dijo esta vez? Que cuando preguntaba eso, si usted aprueba o desaprueba la forma en que Mauricio Macri está conduciendo el gobierno nacional, solamente un 40,6% la aprueba. El gobierno, insisto, lleva 2 años en el poder. 45,3% la desaprueba. Y esto es un dato político con un 14% de gente que no sabe y no contesta. Pero sigue, además, y profundiza. Siempre la consultora, insisto, Management and Fit, ni un gramo de kirchnerismo en sus influencias políticas. Lo ocurrido entre Jorge Triaca y su ex empleada doméstica, ¿usted considera que es corrupción, descuido personal o utilización mediática por la discusión sindical? ¿Qué contestó la gente? Ustedes lo están viendo. 42%, 4 de cada 10 consultados dijeron que era corrupción, lisa y llanamente. Pero no se queda ahí. Sigue profundizando sobre el mismo tema la consultora y pregunta: ¿en qué medida cree que la situación entre Triaca y Sandra Heredia afecta la imagen de transparencia del gobierno? Y ahí tienen el resultado. De vuelta, más de 4 de cada 10 considera que afecta mucho la imagen de transparencia del gobierno. Y si uno suma entre los que consideran que afecta mucho y los que consideran que afecta algo, se encuentra con un 65 y casi diría 2 de cada 3 que responden que afecta algo o mucho la imagen de transparencia del gobierno, el hecho de que haya salido a la luz el ministro que tuvo una empleada en negro, algo que en Brasil, por ejemplo, le hizo a Michelle Temer tener que descartar una candidata a dirigir la cartera laboral, pero además haberla designado en un gremio intervenido, que precisamente había intervenido para terminar con la corrupción. Sigue la encuesta de Management and Fit, última placa que tenemos para esta entrega. ¿Cuál es su mayor preocupación? Le preguntaron en este caso, y la preocupación más alta es, señores, lo que el presidente decía: es facilísimo de derrotar en la Argentina. Sí, la inflación. 17,1% dijo eso, otro 16 dijo la corrupción, otro 16 dijo la desocupación, otro casi 16 dijo la inseguridad. Luego la suba de tarifas, que uno podría tomar casi como parte de la inflación también. Y la pobreza. Esta es la última placa de Management and Fit. Ahora vamos a CEOP. Profundiza un poquito más sobre los tarifazos Management and Fit y también pregunta: ¿cuál es su postura ante el aumento de tarifas? ¿Es innecesario? Dijo el 40,1% de la gente, más que los que consideraron que es necesario, pero se excedieron. Si se quiere, la postura más equilibrada, ¿no? Es cierto que venían atrasadas las tarifas en algunos lugares, pero que ahora paguemos 4 veces lo que paga Brasil o 2 veces lo que paga México, bueno,
da cuenta de que efectivamente se excedieron. Era necesario, dijo un 16%, y 5 dijo que no sabe, no contesta. Ahora sí, cambiamos de encuestadora. Lo que le estamos mostrando es una radiografía de la imagen oficial que salió en los medios de hoy, hecha en los últimos días por las principales encuestadoras del país. Ahora vamos a CEOP. CEOP sí que es una encuestadora crítica del gobierno que ha venido dando a conocer datos no de los más apacibles, no de los más preferibles para el gobierno. E incluso ha hecho encuestas con Página 12 en conjunto y demás. Bueno, ¿qué dijo la gente ante la consulta de CEOP? Que el dólar le preocupa mucho o bastante en un 56% casi. Le preocupa poco o nada al 42%. Y sigue, también pregunta sobre la evolución general de la economía, esta consultora, y para el 72,5% de la gente, para 3 de cada 4 consultados, la evolución de la economía es negativa, mientras que solo una cuarta parte considera que la evolución es positiva, o sea, coincide con el gobierno. Apenas 1 de cada 4 consultados. Le preguntaron también sobre su situación personal a los consultados por el CEOP, y de su situación personal dijeron también que la estaban pasando mal. Antes de esta, la tercera del CEOP, ¿la tenemos? Bueno, en la encuesta preguntaban por la evolución general de la economía, 3 de cada 4 decían que era negativa, y ahora ahí lo tienen en la personal, cómo la vive cada uno. Negativa un 66%, positiva un 31,6%. Y ahora sí, la tercera, también afín al oficialismo, la encuestadora de D'Alessio Airol, asociada con Sergio Berenstein. Fíjense, las líneas verde y roja hablan por sí solas. Esto lo publicó el Cronista Comercial hoy, un diario del que tampoco se tiene rastro de kirchnerismo. Y fíjense, la imagen positiva del gobierno se recupera sobre fines del año pasado, más bien cerca de las elecciones, justo a tiempo se recupera, diría yo, porque venía más alta la negativa que la positiva. Justo en agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado se mantiene por encima la positiva de la negativa, y luego, fíjense hoy, 57% tiene imagen negativa y 40% tiene imagen positiva. Datos como para encender por lo menos luces amarillas en el tablero de control oficial. Luego, ¿cómo evalúa? Eso era imagen del gobierno. Ahora, ¿cómo evalúa la situación económica del país dentro de un año? ¿Cómo cree que va a estar dentro de un año? Mejor, 44%. Peor, que incluye mucho y algo peor, 51%. Nuevamente, un saldo negativo entre los dos datos para el gobierno nacional en esta encuesta que hace, en este caso, D'Alessio Airol, asociada con Sergio Berenstein. ¿Qué habrá colaborado en esta debacle? ¿Habrá sido el caso Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel? ¿Habrá sido la inflación que no se pudo derrotar, la admisión de que no se podía bajar la inflación y el recálculo de las metas? ¿Habrán sido la reforma previsional? ¿Habrá sido la represión fuera de la reforma previsional? No lo sabemos. Quizás fue todo eso junto, pero los números muestran una coincidencia plena en que la gente está menos conforme hoy que hace 3 meses con la gestión oficial. Y en ese contexto, se da la colisión frontal, la colisión menos pensada entre el que fue el principal puntal sindical del gobierno durante 2 años, a quien no se le cuestionaba nada, ningún negocio, ningún adicional, ningún premio, ninguna empresa, ninguna tercerizada, nada, y que ahora es el enemigo número 1 del gobierno nacional. Un Hugo Moyano que no anda con pelos en la lengua. Lo que se cruzó con Marcos Peña desde la mesaza de Mirta Legrand, y Hugo Moyano desde los estudios del sur de la ciudad de Crónica TV, fue realmente explosivo. Una síntesis para nuestros televidentes de Minuto 1. Compañero, iba a decir. Si no te molesta, te digo compañero.
4 meses, como mínimo, me viene impidiendo lo que la CGT hizo con la reforma laboral, acordó con la reforma laboral. Vos tenés que decir que la apoyás, porque es la única forma. Yo voy a apoyar algo que esté en contra del trabajador, pero yo prefiero que me lleven en cana, que me maten, lo que sea, pero yo no voy a hacer nada en contra del trabajador. Y por eso salieron a atacarme. Si algún sindicalista cree que porque amenace o haga marchas, la justicia va a tener que parar porque tiene alguna coronita, eso ya no va más. Preferimos ir en cana antes de traicionar a los trabajadores, y esto lo por mis hijos, pero otros no, otros se doblegan y bueno, y se ponen al servicio del poder. Es fácil, pues son 2 años nada más. Que les ponen. Sí, pero es natural, sí, pero hay gente que... Es natural porque hay gente que tiene privilegios que no quiere largarlos, Mirta, hace muchos años. Este no es un país pobre, es un país desigual. Les queda poco tiempo, ya para ello ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta, y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Nunca conoció las medias tintas Hugo Moyano, pero ahora volvió a sus declaraciones de más alto voltaje. El jefe de gabinete, Marcos Peña, le respondió desde la mesa, como decía, de Mirta Legrand, pero mientras tanto, la CGT durante el fin de semana terminó de explotar. Ya lo habíamos anticipado el viernes. La fractura se había hecho carne en el consejo directivo del miércoles, donde justamente Moyano pudo juntar solamente a su propia tropa y donde después los referentes de los gremios gordos, los gremios más numerosos, pero que a la vez son los que habitualmente suelen ser oficialistas de todos los oficialismos, le dieron la espalda a la movilización del 22 de febrero próximo. La movilización la anima justamente Hugo Moyano. Era una movilización de camioneros, pero el miércoles se convirtió en una movilización de la CGT, de las 2 CTAs y de los movimientos sociales que van a acompañar también el reclamo de una recomposición de los haberes para todos y una, básicamente, paritaria sin techo, que es lo que suele reclamarse cada marzo cuando los gobiernos en general tienen el interés de pisarlas para combatir la inflación mediante los ingresos de los que menos tienen. La explosión, bueno, se puso de manifiesto en declaraciones de sus máximos dirigentes. La síntesis del informe en estos segundos de aire en C5N. Los dirigentes se cree que son artistas de televisión y además se equivocaron, se cree que están para defender a los patrones en vez de defender a los trabajadores. Sí, la verdad que es una sorpresa porque me parece que el compañero perdió el equilibrio, ¿no? Y me extraña de Carlos, porque Carlos en diciembre presentó la renuncia, ¿no? Entonces que ahora salga con esa bravuconada, que vino malentonada desde que Barrio Nuevo hizo esa convocatoria en Mar del Plata. Yo no tengo la culpa de los que faltan y los que van a la televisión a hablar mal de la CGT. La mayoría, 2/3 del Consejo Directivo de la CGT participó de la reunión. ¿Sabés cómo terminó la reunión? Un aplauso. El tema está en tomar las decisiones que el movimiento obrero tenga que tomar en funciones colectivas, no en función de que se juntaron 5 dirigentes en Mar del Plata o 6. Algunos de los que estuvieron en Mar del Plata después tampoco fueron a la reunión y después toman esta iniciativa. A ver, ¿qué estamos equivocados con los aumentos de los tarifazos que tenemos, de que nos quieren poner techo en las paritarias, de que quieren reformar la reforma laboral? Es decir, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Si algunos quieren ser alcahuete de los patrones, siempre hubo carneros en la vida. Edgardo de Petri, además de diputado nacional, es dirigente sindical.
¿Cómo analiza esta situación de la CGT? Bueno, yo creo que hay una respuesta de la mayoría del movimiento sindical en contra de las políticas del gobierno de Macri, que lo que hace es castigar duramente a los trabajadores argentinos. Y no solamente lo está haciendo a través de despidos. Fíjate que en enero hubo más de 6.000 despidos. Después los salarios van siempre por debajo de la inflación y los tarifazos creo que golpean duramente a los trabajadores. Y es una respuesta legítima de la mayoría del movimiento sindical, te diría, por encima de caracterizaciones de algún dirigente en particular. ¿No es Moyano peleando por la suya, como sugiere el gobierno y como sugiere también Héctor Daer en referencia de los gordos de la CGT? Moyano tiene fuerza y poder y representación para pelear por las cosas que le imputan. No obstante, yo creo que está parado del lado de los trabajadores y claramente enfrentando las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, que no es nuevo en él, ha enfrentado a otros gobiernos en términos neoliberales que se opusieron más allá de las discusiones tácticas de los dirigentes y acuerdos a veces sectoriales que hacen, como se hizo con Macri en su momento, pero hoy creo que está parado del lado de los trabajadores. ¿Yamil los está extorsionando, Moyano? Me parece casualidad que reaccionó de esta manera después de que se le cuestionara la manera en que ha hecho negocios o se ha manejado. La verdad me da pena que algunos crean en la Argentina que la patota, que la violencia es la forma de resolver los conflictos. Creo que hubiera sido mucho más maduro y más transparente y hubiera agregado valor. Moyano, si se acercaba a la justicia, rendía las explicaciones correspondientes y en todo caso, si tiene alguna crítica que hacerle al gobierno, bienvenida sea. Pero creo que en este caso está confundiendo un legítimo derecho que creo que tienen todas las organizaciones sindicales de cuestionar el rol de un gobierno con su situación personal por estar acusado de corrupción por parte de la justicia. Así que lamentablemente se están confundiendo las cosas. Espero que a buena hora recapacite la conducción de la CGT, no se allane a esta extorsión personal que usa a un gremio para escudarse y esconderse. Habló también Sergio Romero, el titular de la Unión de Docentes Argentinos. Lo hizo durante el fin de semana en referencia a la situación de la CGT, pero también a un tema que empieza a convertirse en acuciante, la paritaria docente. No sé si usar una palabra extrema como romper. Yo creo que la Confederación General del Trabajo estuvo funcionando todo este tiempo, desde que fue nombrado este consejo directivo elegido en el Congreso. Fue funcionando con matices, con diferencias, pero bueno, hoy sí hay una marcada, ya casi diría que no son matices, hay una marcada diferencia de mirada sobre cómo debe pararse la Confederación General del Trabajo ante la situación actual de la sociedad, cómo están los trabajadores, y lo que sí, las medidas que se tomen deben ser institucionales, no deben ser particulares o aisladas. Esto está demostrando, y esto que le duela a quien le duela, está demostrando de que hay algunos dirigentes que no están a la altura de la responsabilidad que le han dado los compañeros. Un triunvirato estuvo pegado siempre con goma de pegar. Entonces, me parece que te tenés que sentar cuando tenés la altura para sentarte. Esto lo digo por todos. Entonces, a mí me parece que hay que recuperar la instancia de la conducción orgánica, la institucionalidad de la CGT. La clase es tan complicada, porque si no se discute salarios a nivel nacional, fondo de incentivo docente, fondo compensador, puede haber conflictos. Esto lo van a decidir las bases de cada gremio, pero hay posibilidades de un conflicto nacional docente. Pero también nosotros tenemos la obligación de sentarnos con el empleador. Es decir, enojándonos y estar todo el día en la calle tampoco es el remedio. Hay que discutir, hay que consensuar con el gobierno y decirle lo que no nos gusta. Y hablando de docentes, hoy el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocó a una especie de paritaria docente, una paritaria docente distinta a la de los últimos años, ¿verdad, Mariano Hamilton? Así es, Berco, buenas noches. Buenas noches. El ministro Finocchiaro convocó una mesa de diálogo, le dio el nombre de paritaria docente. En realidad es una mesa de diálogo donde van a tratar condiciones laborales, el ambiente laboral, la capacitación y la formación docente. Él aclaró muy claramente que no se va a hablar de salarios. Esto es lo que dijo una y otra vez cada vez que fue consultado. Convocó para esta reunión a CEA, a MET, UDA y a CETERA. ¿Te acordás que en aquel decreto famoso que cambia la composición de los gremios, CETERA baja la representación de 4-1? Es decir, ahora van a ir en igualdad de condiciones los tres gremios, más allá de que CETERA es el más mayoritario. Recordemos que el gobierno por decreto cambió
cambió anuló la paritaria nacional docente, la sacó de la discusión y cerró con el 20% de aumento, del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, es decir, que los maestros ganan como mínimo 12.400 pesos. A partir de ahí, los 4 gremios dicen que se van a sentar a discutir, pero que van enseguida a sacar el tema del dinero. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La reunión es mañana. Hubo tiempo de hacer esto hace una semana, 2 semanas, 3 semanas. Llegamos a esta instancia porque recién ahora el Ministerio de Educación lo convoca. Digo porque después, cuando se acerca esa primera semana de marzo famosa y no hay clases, siempre las tintas se cargan sobre los docentes. Y vale la pena recapitular esto, que la discusión pudo haber empezado antes. Empieza ahora y empieza trunca, además, con una chicana a la Confederación de todos los sindicatos docentes nacionales. De hecho, Berco, discúlpame, en el primer año de Cambiemos, ni bien asumió el gobierno, fue así. Empezó la discusión en diciembre, las clases comenzaron normalmente, se discutió la paritaria nacional. Ya en el segundo año empezaron ya se empezó a dilatar la discusión hasta que llegamos a esta situación de ahora en donde ya casi no hay diálogo. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Sandra Heredia, la ex empleada de la familia Triaca, a la cual tuvieron en negro, según ella denuncia, y además a quien designaron en un gremio intervenido para darle precisamente transparencia a la dinámica de ese gremio, el SOMU del famoso Caballo Suárez. Bueno, después se supo que no solamente Sandrín, como le decía el ministro, había sido designada allí, sino también un montón de amigos del juez Canicova Corral, que dispuso la intervención, un montón de amigos y allegados políticos de la coalición Cambiemos. Bueno, Sandra Heredia, la señora a quien nunca debieron, en primera instancia, nunca debieron haber insultado como la insultó por WhatsApp el ministro de Trabajo, pero a quien además nunca debieron haber tenido en negro ni designado en un gremio de esa manera, habló y dijo que tiene miedo por su vida. Escuchémosla. ¿Tenés miedo de lo que venís denunciando, de lo que puede pasar? Sí, obvio, sí, me fijo mucho. Me fijo mucho cuando salgo a la calle y todo, porque obviamente sí, me da miedo. Claro. La verdad que sí, no solamente por eso, es por el tema laboral, porque mi familia, el tema laboral mío, me va a costar conseguir trabajo. Y ahora a mí me va a costar, siendo él el ministro de Trabajo, ¿me entendés? Yo no quería hacer absolutamente nada. Yo me pongo mal cuando voy a mi casa, o sea, a la casa de ellos, y ellos me rompen la puerta. Ellos me rompieron la puerta como si fuese, no sé, discúlpame, no, que me pongo mal. ¿Me entendés? Ellos me rompieron la puerta. ¿Por qué no me rompieron la puerta? No tenía nada. Asentía mientras veía su testimonio Liliana Schwint, del Frente Renovador, diputada nacional también. Liliana. Sí, la verdad que esto, la semana pasada cuando estuve con este mismo tema acá lo dije, con lo que cuesta poner en blanco sobre todo un gremio como el de las trabajadoras domésticas, viene a pasar esto. La mujer tiene razón, tiene miedo, ¿cómo va a conseguir trabajo? Este es el problema más grave. ¿Y sabés lo que pasa con todo esto, Berco? Que vos fíjate que esto lo grave de esto vos lo dijiste recién, es esto primeramente, el insulto, la agresión, pero además lo del SOMU que todavía no se aclara, porque nosotros queremos saber, a ver, ¿cuántos nombraron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo una persona que la tienen en negro la ponen a trabajar en un sindicato que ellos intervienen por corrupción? Ponen a intervenirlo a alguien que llevan de candidata y que la ponen al frente como la lucha contra la corrupción. Ganaron las elecciones con esas historias y mirá cómo termina, con 200 personas que nombraron en un sindicato que intervienen. ¿Qué es, una caja política el sindicato? Es la pregunta que hago. Esa es la pregunta que queda flotando, por supuesto. Es la pregunta que queda flotando. Ahora nos metemos en el debate. Hoy tenemos un paisano de cada pueblo, de todas las fuerzas políticas representadas en el debate esta noche aquí en Minuto 1. El caso que conmovió a la opinión pública la semana pasada, Luis Chocobar, el policía que mató a un joven delincuente en el barrio de La Boca. El joven había participado de un robo, el robo de una cámara a un turista, y este policía le había perseguido con su arma, no parando de disparar. Todo el episodio ocurrió el 8 de diciembre, pero claro, esta semana se convirtió en gran noticia por esta foto que tengo aquí detrás mío. El encuentro con el presidente de la Nación, que lo
denominó un héroe. Un héroe. Ahí está, ahí se lo ve a Chocobar con el presidente de la Nación y con Patricia Bullrich. Y esta pintada, el fin de semana, nos erizó la piel a los que le tenemos todavía terror a los grupos de tareas, a los parapoliciales, a todo lo que implique el accionar de bandas fascistas en la Argentina. Esta pintada apareció en el local de Correpi, la coordinadora contra la represión institucional. La coordinadora contra la represión institucional, dicho sea de paso, que denunció en todos los últimos gobiernos, desde la vuelta de la democracia, todos los atropellos contra libertades civiles o represiones por parte de fuerzas. Bueno, hoy nos acompaña su titular, María del Carmen Verdú, a quien ya mismo le voy a pedir, por supuesto, su opinión sobre esto. Antes de eso, antes de ir a Verdú, las mentiras del caso Chocobar. ¿Qué fue lo que después del video que vimos el viernes, donde se veía claramente, un video palmario, un video realmente sin lugar a dobles interpretaciones, donde se veía claramente al chico, a Pablo Cucoc, corriendo por su vida y ahí cayendo víctima del primero de los tiros, y luego mucho después acercándose al policía con un arma, con el arma en una de sus manos y levantándola en señal de seguir tirando. Bueno, ¿cuáles fueron las mentiras del relato inicial? Chocobar no acudió de forma inmediata en defensa del turista. El asaltante nunca se dio vuelta y la defensa del policía no fue tal. Todo esto nos enteramos al ver el video que obtuvo y publicó nuestro colega Fernando Soriano el viernes pasado en Infobae. Ahí las primeras, pero hay más. Cucoc fue detenido por dos hombres que lo persiguieron en moto, dos civiles, transeúntes, testigos que cuando llegó Chocobar ya le habían arrebatado la cámara que él había robado y se la devolvieron al turista y se fueron. Chocobar disparó 9 veces, no 2 veces, como dijo inicialmente. Nosotros, bueno, acá fuimos reconstruyendo la noticia sobre el paño y primero contamos los 3 tiros que había dicho el juez, luego dijimos los 2 tiros que había dicho él, finalmente fueron 9 veces. Este es el resultado del peritaje balístico. Determinó que el cargador de la pistola reglamentaria tiene 16 proyectiles, el arma tenía una bala en recámara lista para disparar y 6 en el cargador, o sea quedan 9 disparos. 2 impactaron en el cuerpo, otros 2 fueron disparados al aire y en las paredes alrededor se encontraron marcas de los faltantes. Lejos del ojo de halcón, el policía comunal de Avellaneda. Matar a cualquiera, tendrían que estar. Claro, lejos del ojo de halcón. Porque disparó corriendo, disparó con una sola mano y corriendo, contra lo que indican todos los protocolos. Y aún así, el presidente y la ministra de Seguridad lo consideran un héroe. ¿Cómo se sintieron, María del Carmen, cuando vieron la pintada de Aguante Chocobar en la puerta de su local, en Correpi? Bueno, convengamos que en la ciudad de Buenos Aires debe haber unos cuantos cientos de miles de persianas ciegas. Cuando ambas, la de la ventana y la de la puerta, están cerradas, únicamente alguien que va deliberadamente a Humberto Primo 1692 sabe que está frente al local de Correpi. Lo primero que nosotros interpretamos es que esto fue una clara provocación hacia nuestra militancia antirrepresiva y la frase tan breve, aguante Chocobar, lo que significa es aguante el gatillo fácil, aguante la represión, aguante el gobierno que ha convertido lo que siempre fue una política de Estado en una política de Estado pública y deliberada y expresamente defendida desde la primera magistratura del país. ¿Yamil? A ver, primero que nada, solidarizarme con María del Carmen y Correpi por la vandalización del local. Me parece que de ninguna manera corresponde algo de ese tipo. Después, honestamente, creo que el gobierno ha cometido un error anticipándose con falta de información suficiente a darle el apoyo al oficial por el relato que él había realizado. La verdad es que justamente este gobierno está muy lejos de avalar medidas de gatillo fácil o accionar policial de este tipo. Pero, Yamil, perdón, te quería interrumpir un segundito. Digo, no hubo una aclaración, no hubo un mea culpa.
Mira, por parte del gobierno, digamos, pasaron 4 días desde que lo recibieron. Ahora te doy toda la palabra. Que ante la luz de la evidencia que de alguna manera controvierte el testimonio de Chocobar, estimo que el camino más prudente es dejar que la justicia haga los peritajes correspondientes, dictamina y falle y después pronunciarse, que fue lo que se tendría que haber hecho en un principio. O sea, esto lo aclaré yo, hice un video que se llama Chocobar no es un héroe, que está en YouTube. Justamente creo que esto empobrece el camino que estamos llevando adelante de fortalecer las instituciones. Lamentablemente, Chocobar actuó, a mi entender, de manera imprudente. Podría haber resuelto la situación de otra manera. A todo esto la justicia tendrá que evaluar si se ajustó o no derecho. Digo, no soy yo quien tiene que dictaminarlo, pero sí creo que desde el gobierno, desde nuestra fuerza política, se anticiparon y lamentablemente quedamos en offside en un tema con el que no estamos de acuerdo, que no apoyamos y que, a diferencia de lo que plantea María del Carmen, este gobierno no busca de ninguna manera apoyar la represión ilegal, ni la violencia institucional, ni nada de ese tipo. Están convirtiendo en legal el gatillo fácil. No, para nada. Perdón, no te interrumpí. Primero agrego un dato a las placas que mostraba hace un rato Berkovich, que es importantísimo. Hay 7 vainas secuestradas en el expediente, lo cual significa que además de esos 2 balazos que impactaron en el joven, pudo haber 7 personas más heridas o muertas, como ya ha ocurrido tantísimas veces, como sucedió con aquel balazo que dejó paralítica, por ejemplo, al estudiante de veterinaria, militante del CEPROD, Carla Lacorte, y con tantas otras personas, jóvenes, adultos, que recibieron esos balazos de prevención supuestamente destinados a parar la corrida de una persona que se está persiguiendo. En segundo lugar, te acepto, por supuesto, la solidaridad, pero no lo puedo entender como una manifestación política de tu partido, no fue mi partido, o tu alianza política. De hecho, nadie de mi partido lo hizo, salvo que vos tengas alguna Permitime que te explique por qué. Porque acá no se trata de un descuido donde no sabía Macri o se le escapó a algún asesor mirar el diario, a ver qué estaban diciendo todos los medios sobre los motivos por los que se había dictado el procesamiento, un procesamiento leve, un procesamiento con una figura atenuada que no corresponde en lo más mínimo, por cierto. Esto es un homicidio calificado, en un exceso en la legítima defensa, pero era información pública y notoria, mucho antes de que se pautara esa entrevista, que todo el mundo le interpretó, porque no podía ser de otra manera, como una respuesta al lloriqueo del policía de ayer me decían héroe y ahora me procesan y me embargan. María del Carmen, perdóname, te detengo ahí porque esto les quiero pedir a todos los que están mirando que se queden atornillados al sillón frente a C5N. En instantes, a partir de las 10:15 más o menos, en Desafío 2018, el reportaje que le hizo Marcelo Slotoviazda al jefe de gabinete Marcos Peña. Le preguntó Sloto al jefe de gabinete si el presidente había visto el video que todos vimos el viernes antes de recibir a Chocobar. La respuesta que le dio los va a sorprender. Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, se permitió amenazar a un medio de prensa, a una colega, a Emilia Delfino, a quien tengo aquí detrás. He dicho, sea de paso, viene de publicar varias investigaciones muy jugosas respecto de los negocios de familiares del presidente con el Estado Nacional y con el Tesoro. Había llamado para consultar, Emilia, como suele hacerse, uno llama a la parte que está investigando para que haga su descargo, para que explique, para que hable, para que cuente de qué se trata. Y ella estaba por publicar que su hermana, Soledad, era una de las famosas funcionarias colocadas por el nepotismo del gobierno y al que suelen apelar todos los gobiernos también, seamos justos, pero hace propaganda diciendo que los va a echar a todos. Y una de las que no querían que fuera echada era Soledad Alonso, la hermana de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué dijo Laura Alonso cuando le consultaron? Lo vemos. Fue entrevistada y contratada como empleada. En estos años ha sido evaluada y se le renueva el contrato de locación de servicios cada fin de año. Cobra 23.000 pesos mensuales, va a trabajar todos los días y cumple horario. Tiene que poner el dedo en el control biométrico de la Casa Rosada. Esto dijo la jefa de la Oficina Anticorrupción, que cobra
7 u 8 veces esa cifra. La titular de la Oficina Anticorrupción, ¿qué hizo? Amenazó con iniciar acciones legales al diario Perfil, simplemente por publicar la existencia de Soledad. ¿Quién es Soledad? Bueno, vengan las acciones legales. Laura Alonso, si eso va a generar que uno publique quién es su hermana, porque nosotros también lo vamos a publicar. Suerte encontrando a quien enjuiciar acá. Con la hermana no, dijo Laura Alonso. Y Soledad Alonso es secretaria, es personal de la Secretaría General de la Presidencia. Esta es la repartición donde trabaja la hermana de Laura Alonso. Foto todavía no conseguimos, pero en cualquier momento se la presentamos a todos. Y ya mismo nos metemos en el debate, pero recuerden, en minutos nada más, el informe exclusivo que les prometimos. Al primo de Marcos Peña se le prendió la lamparita. Al primo del jefe de gabinete, a Alejandro Jaime Brown Peña, se le prendió la lamparita y empezó a hacer un negocio del cual en instantes te vas a enterar. Ahora sí, el debate con los invitados que, como decíamos, incluyen a todas las representaciones políticas. Hoy tenemos Frente Renovador, tenemos Cambiemos, tenemos Kirchnerismo y tenemos la izquierda, que María del Carmen también de alguna manera la representa. La caída, el desplome de la imagen del gobierno nacional, ¿a qué se lo adjudica, Yamil? Bueno, hubo algunas leyes bastante controvertidas. Creo que los hechos de violencia que vimos en diciembre lamentablemente mellan en toda la confianza y la expectativa de los ciudadanos. Creo que también que la inflación no esté bajando en la velocidad que desde el gobierno esperaban, y Duhovne salió a ratificar esto, también incide. Sin embargo, la verdad que estuve analizando los vaivenes de la opinión pública y hay un fenómeno que me sorprende, que es que en verano siempre hay como un aumento de la negatividad que tiende a corregirse. O sea, es el calor, decía. No digo que sea el calor, pero algo pasa en los diciembres que no ayuda a ningún gobierno, a este y a todos los anteriores. ¿Es el calor de Petri? Pero, sí, el calor que generan los despidos. Digamos, tuvimos 7.000 despidos en enero. Es el tarifazo, ¿no? que está cada vez más alto. Electricidad, en lo que va de Macri, 1.490%. Gas natural, 1.297%. Agua, 664%. Peaje, 623%. Transporte, 105%. Y las prepagas, 88%. Es la caída brutal del salario. A ver, venimos de una caída de 10 puntos el primer año del gobierno macrista, 40% de inflación contra 30% las paritarias. El 2017 más o menos se emparejaron los salarios. Ahora, quieren firmar una pauta salarial del 15% cuando la inflación va a llegar al 20%. Cambiar las metas de inflación, el Congreso votó 10% en meta de inflación, al otro día el ministro dijo va a haber 15%. Entonces, me parece que lo que pasa es que hay un ajuste brutal, que la gente, el pueblo argentino lo siente cada vez más y se está dando cuenta que este es un gobierno de ricos, para ricos, que no representan los intereses de la mayoría del pueblo, está viendo que es un plan de ajuste que avanza duramente contra la mayoría de los trabajadores del pueblo argentino. Sí, eso es lo que pasa. Por eso cae Macri en las encuestas y se nota cada vez más. Pues unánime, no son las encuestadoras kirchneristas. No voy a entrar a estigmatizar a los encuestadores. Pero un dato que recién planteaba de Petri, que no es del todo correcto, es que desde que asumió este gobierno se crearon más de 300.000 puestos de trabajo formales registrados. Es cierto que durante el 2016 el salario real cayó, no en el 10% que vos planteabas, sino que en el sector privado fue del 4% y que tendió a recuperarse en el 2017. Pero acá hay algo más concreto que tenemos que analizar, que es si la situación anterior que agarró este gobierno era o no era sostenible. Lamentablemente la macro no estaba de ninguna manera contenida, el déficit fiscal estaba yendo para arriba, la inflación iba para arriba, no se venía generando trabajo. Digo, no es gratis salir de la bomba que habíamos heredado. Después podemos discutir si los tiempos son los correctos, si el aumento de la tarifa es la que tiene que ser o no, pero la verdad es que la economía se está ordenando, este año la economía va a volver a crecer, se está creando empleo, está bajando la inflación, reitero. Podemos discutir si las cosas se pueden hacer mejor, pero estamos yendo en una dirección correcta y los números de la economía lo van acompañando. ¿Está bajando, Liliana, la inflación? No, la inflación no está bajando y creo que la batalla por bajarla está lejos de ganarse. Hay consultoras que hoy están anunciando que la inflación de este año va a ser aún mayor que la del año pasado. La prueba está en lo que dice Petri recién. Pusieron
un tope, votaron un presupuesto con una inflación y al otro día la cambiaron. Esto, ¿sabés qué pasa? Todas estas medidas que han tomado de echar o sacar la misma gente que ellos pusieron, todas medidas demagógicas, porque son medidas demagógicas. Este gobierno vive haciendo demagogia. Tiene doble vara para todo. Doble vara para todo. Primeramente, todo lo que decían que no iban a hacer, lo hicieron. Pusieron todos los familiares. Ahora los van a sacar. Los van a sacar. Vamos a ver a cuántos van a sacar. Es algo incomprobable, Berco, para poder hacer esto. Y estas son todas medidas que hacen porque tienen que darle algo a su electorado que está pidiendo. No le pueden dar nada, ¿por qué? Porque aumentan. Hasta abril tenemos una batería de aumentos de tarifazos y programados en la luz y en el gas, 2 aumentos anuales de aquí al 2019. Pero en los primeros 2 años también ocurrió eso y ganaron las elecciones. Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Creo, me parece a mí, cuando uno está en contacto con la gente cuando decidió cambiar y decidió darles un voto de confianza y esperarlo. Ahora, ¿cuánto más van a esperar? Mira, esto que estábamos hablando recién de Chocobar, el asalto fue en La Boca. O sea, están gobernando hace 10 años, no han resuelto la inseguridad. Tampoco la resuelven en la provincia de Buenos Aires, llevan 2 años. Esto que pasó con el policía es un caso claramente de falta de profesionalización de la policía. 2 años gobernando María Eugenia Vidal y todavía no hicieron la reforma que habían prometido en la policía. Todavía no hicieron la reforma en el servicio, yo no te interrumpía vos, no hicieron la reforma en el servicio penitenciario. Hoy recién anunciaron como promesa que cambian la policía científica, la llevan a la justicia. Un primer cambio después de 2 años, Berco. Entonces, esto es lo que está pasando a la gente. Por esto la caída en las encuestas. No, la verdad que si Liliana tiene la solución de cómo resolver el tema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires en 2 años, por favor, te llevamos de ministra de Seguridad definitivamente. Ahora, hablando en serio, porque es un problema complejo. No, yo no tengo la respuesta. ¿Sabés qué pasa? Hicimos muchas leyes y votamos muchas leyes nosotros para poder mejorar todo. Que reclames en 2 años lo que no se viene resolviendo hace 30 años cuando es una cuestión estructural. Una por lo menos. Respondiendo a tu planteo de la Ciudad de Buenos Aires, como vos bien sabrás, la Ciudad de Buenos Aires recién, a principios del año pasado, logró la transferencia de la policía de la Federal para que se constituya la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Recién ahora se están empezando a poder realizar políticas activas desde la Ciudad de Buenos Aires para poder combatir eso. Entonces, estoy de acuerdo que la inseguridad es un problema que nos acucia a todos. De hecho, creo que por eso también se vieron tantas manifestaciones por parte de los ciudadanos avalando la violencia del caso Chocobar, que la verdad a mí me resultó asqueroso, despreciable, no me sentí identificado, pero entiendo que hay mucha gente que hace muchos años viene sintiendo la inseguridad en carne propia. Entonces me parece que si en lugar de aprovechar esas instancias de debate para pensar propuestas superadoras, hacemos este tipo de chicanas que nos llevan a ningún lado. ¿Sabés qué pasa? Las propuestas superadoras ya se hicieron en la campaña y se votaron. Perdón, quiero volver a la discusión sobre la imagen del presidente, pero antes, María del Carmen, saliendo del gatillo fácil o no, te quiero hacer una pregunta concreta, pero antes respondeme una. El policía municipal de Avellaneda, cuando está en La Boca, ¿por qué tiene en la ciudad, eso se llama... ¿tiene deber de intervenir, no? ¿Cómo se llama Estado policial, no tiene obligación en términos de que si está fuera de su jurisdicción y de franco, puede incluso no llevar el arma consigo, pero también el Estado policial le impone, además, la directiva que reciben todas las policías de todas las provincias del país, todas las fuerzas federales y todas las fuerzas locales, y en fuerzas locales incluyo al COT, del que podríamos hablar 4 programas seguidos, es intervenir. Bueno, pero ahí los legisladores, podrían cambiar este escenario, porque por ejemplo, esto sí se podría resolver presentando proyectos de ley en donde se prohíba que los policías se lleven el arma a su casa, que la dejen en el lugar de trabajo. Yo no me llevo una cámara de televisión a mi casa o una computadora. Con ese criterio también se podría, por ejemplo... Pero eso es muy sencillo de resolver. También con ese criterio podríamos decir, bueno, que algún gobierno cumpla la sentencia de la Corte Interamericana del caso Bulacio y se terminen las detenciones arbitrarias, que es la fuente del 40% de los muertos en comisarías. El 40% de los muertos en comisarías no son personas que están sometidas a proceso penal, María sino Carmen, que fueron... pero por algún lado tenemos que empezar, digamos, porque ya la mayoría de las muertes que ocurren en la calle es con la policía que va de civil, armado. El 40% de los muertos en comisarías son personas detenidas por averiguación de antecedentes o por faltas y contravenciones o racias. 2 cositas o 3 que quería decir. Primero,
A lo que recién señalaban sobre las medidas de gobierno, faltó toda la reconversión del aparato represivo, los 15 millones de balas, de cartuchos de posta antitumulto que se compraron después de las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre, por ejemplo, toda la cuestión represiva. Y mencionaba recién el joven el tema de la policía de la ciudad. La policía metropolitana en 8 años de gestión, de existencia, y siempre teniendo en cuenta que los primeros 4 años no estuvo en todos los barrios, sino solo en una porción muy pequeña de la ciudad, tuvo registrados 20 casos de gatillo fácil. La policía de la ciudad, al producirse lo que nosotros llamamos en diciembre de 2015 el Comando Unificado para la Represión, al tener por primera vez en nuestra historia reciente el mismo mando político, bonaerense, metropolitana y federal, la policía de la ciudad, en apenas los primeros 11 meses de su existencia, del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2017, 24 casos de gatillo fácil. Gracias. Y no estoy contando, obviamente, el que ocurrió el 8 de diciembre. Gracias, María del Carmen, gracias, Yamil. Volvamos a la cuestión de más alto voltaje de la semana, el desafío sindical al gobierno y la respuesta del gobierno, lo que considera una amenaza destituyente. Eso no es así, de Petri. Bueno, para el gobierno todas las voces opositoras son destituyentes, todas. Pero aparte hay que terminar con este verso de la pesada herencia. Porque no lo dijeron cuando le presentaron el informe, Pratt Guy le presenta a los Estados Unidos un informe que dice Argentina, tierra de oportunidades, y decía que Argentina tenía el 6% de desempleo, el índice de Gini más bajo de la región, con menos desigualdad social, la clase media más alta, la infraestructura bien desarrollada. Lo dijeron ustedes, se lo firmaron a los inversores de Estados Unidos para que vengan a invertir. Entonces lo que hay acá, hicieron realmente, el desafío no es sindical, el desafío de la clase trabajadora. Han subido la desocupación, estamos por encima del 10% en el conurbano bonaerense, los salarios han caído, le han sacado 100.000 millones de pesos a los jubilados, avanzan en la privatización del sistema previsional, el consumo, lo dicen hoy, cayó 1% comparado con el mes del año pasado, la industria está pagando por la importación, está el negocio eléctrico, está el negocio de los sectores exportadores, con el dólar a 20 pesos, ¿no? Y encima le pagan al de la sociedad rural de Echeverría, le pagan un bono de 500.000 pesos. Es el negocio de los bancos, es el negocio de los bancos, pero la industria está cayendo. La industria cae y los despidos aparecen cada vez más como el destino de miles de trabajadores. Entonces, eso es lo que está parado el sindicalismo. A protestar el 22 masivamente para cambiar la política económica del gobierno. Esto es lo que está en discusión. ¿Están de vuelta de buenas el kirchnerismo de Moyano? No estábamos de vuelta de buena. Nosotros nos ponemos de acuerdo en función de iniciativas políticas. Nos parece correcta que el movimiento sindical, por encima de la discusión de dirigentes, marche masivamente a sostener los conflictos. Hay 500 despidos en el yacimiento Río Turbio, hoy. Hay 800 despidos en la acera. Apareció el intendente que le cambiemos, diciendo que la caída de producción de YPF le genera 800 despidos. En Salta, en el Tabacal, tenemos despido en el ingenio de La Esperanza, en el ingenio de San Isidro, en el ingenio de Ledesma en Jujuy. Más de 1.000 despidos en ese sector, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que la realidad indica que el movimiento sindical tiene que pararse y tratar de defender las paritarias, defender el empleo como cuestión central, y eso se hace fortaleciendo el mercado interno, desarrollando la industria nacional. ¿Están juzgando a los sindicalistas por mafiosos, por ladrones, corrupción, o por sindicalistas? A nadie se lo puede meter preso solamente por pensar distinto, y creo que la justicia está avanzando justamente sobre cuestiones concretas, bolsos, propiedades, autos que no pueden explicar. Pero me parece que acá hay una discusión más importante frente a lo que plantea Edgardo, que hay una gran distancia entre lo que supuestamente tiene que hacer el movimiento sindical y los datos concretos. Más de 30 años de gobierno del peronismo del movimiento sindical, 1 de cada 3 trabajadores está informal, 1 de cada 3 trabajadores está en negro. Lamentablemente... ¿Qué? Primero que nadie, de Triaca. El ejemplo más grande. Yo no, de hecho lo he condenado y voy a decir, yo personalmente hay tengo presos por en pensar blanco... distinto en Argentina. ¿Qué cosa? Hay presos por pensar distinto en Cualquier Argentina. persona que hay 5 personas presas desde el 14 de diciembre por pensar distinto sobre la ¿tienen reforma las instancias previsional? legales para apelar? Y hasta ahora han sido... El juez Bonadío en la indagatoria y hasta ahora ha sido ratificado... ¿Qué opinaban de la reforma previsional? Hasta ahora ha sido ratificada por instancias la mayoría de los casos, con lo cual no hay problema por ese lado. De cualquier manera, a buena hora que se pueda hacer... No te está hablando de políticos, ¿eh? No, ya sé, estoy hablando de vivimos en un estado de excepción. Bonadío baja la línea del gobierno. Pero perdón, María del Carmen,
por suerte, estamos en una democracia republicana donde cualquier procesamiento o juzgamiento con el cual uno no esté de acuerdo puede apelar a instancias superiores. Con lo cual, la verdad que por ahora todas las garantías constitucionales están vigentes. Primera cuestión. Ahora, responde a lo que estábamos hablando. La verdad que después de más de 30 años del peronismo gobernando el movimiento sindical, tenemos 1 de cada 10 trabajadores que no tiene trabajo, 1 de cada 3 que está en negro. En lugar de estar dando la discusión de cómo generar más puestos de trabajo, muchas veces lo que están viendo es cómo justamente resguardar sus privilegios. Lamentablemente, Moyano, en lugar de estar discutiendo cómo hacer que Argentina se pueda insertar en la economía del siglo XXI, salió a protestar cuando la justicia empezó a investigar los negocios que tenía por ahí escondidos. Pero, y cerrando una sola cuestión, sí, de buena fuente te puedo decir, hay un buen acercamiento entre Moyano y el kirchnerismo. Epa. Mirá, yo creo que las especulaciones electorales están para los títulos de los diarios, para los análisis y los comentaristas políticos. La realidad es que la clase trabajadora argentina tiene que enfrentar, y no solamente lo tiene que hacer la CGT. Ahí está la CGT, están las 2 CTA, hay sectores de izquierda que vienen recuperando muchas juntas internas, están las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos sectores de la producción de la industria y del campo. Y aparte está acompañado por todo el arco opositor. No solamente está acompañado por el Frente para la Victoria, también acompaña el masismo, sectores del peronismo, sectores de izquierda. Me parece que el acto va a ser multisectorial y multitudinal. Y acá hay una campaña, más allá del grado de corrupción de alguna dirigencia sindical. Está claro que hay una campaña contra el sindicalismo, porque lo que necesita el gobierno, no solamente ya avanzó con la privatización o con la reforma previsional que tuvo 100.000 millones de pesos, va por la reforma laboral que la tiene cajoneada, pero que en cualquier momento la saca, y sobre todo tiene que bajar salarios. El gobierno tiene que bajar salario porque los grupos económicos les plantean tener los mismos salarios que Brasil o que México. O sea que acá es inevitable que el movimiento sindical vaya a la confrontación con el gobierno para defender los intereses de los trabajadores, más allá de las orgánicas sindicales. Mira, a los laburantes le importa poco las orgánicas cuando están despedidos, cuando le bajan el salario, cuando no lo convocan al convenio colectivo de trabajo. Me parece que esa es la discusión. Y sobre todo, se estigmatiza la dirigencia sindical precisamente para evitar que haya un sindicalismo opositor que defienda los intereses de nuestros compañeros. Dicho sea de paso, mañana, hablando de despidos, mañana aquí en Minuto 1 un informe especial sobre el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nos lo va a traer Fernando Alonso, nuestro colega, a propósito de una realidad que sigue vigente, 254 despidos en el ente que está encargado de transferir tecnología a las empresas, o sea, hacer lo que el gobierno... Y no se olviden de los 122 trabajadores del Hospital Posadas. Y los de Fanazul, que es la ciudad vecina donde yo vivo, la verdad, son 230 trabajadores, cerraron fabricaciones militares. Y podemos seguir, sí, digamos. sí, no se preocupen que acá no nos olvidamos, que todas las noches nos dedicamos a eso, pero además no nos alcanzaría La el programa. sección de archivo del Ministerio de Defensa. No nos alcanzaría el programa entero para hablar de los casos puntuales donde se están produciendo despidos. Permítanme cerrar con una pequeña reflexión de cada uno de ustedes sobre el afer Sandra Heredia, el afer Triaca, el Triaca Gate, como lo hemos dado en llamar acá. ¿Querés poner brevemente los segundos de declaraciones, Nico, que tenemos de Sandra Heredia diciendo que teme por su vida? Escúchenla. ¿Tenés miedo de lo que venís denunciando, de lo que puede pasar? Sí, obvio, sí, me fijo mucho. Me fijo mucho cuando salgo a la calle y todo, porque obviamente sí, me da miedo. Claro. La verdad que sí, no solamente por eso, es por el tema laboral, porque mi familia, el tema laboral mío, me va a costar conseguir trabajo. Y ahora a mí me va a costar, siendo él el ministro de Trabajo, ¿me entendés? Yo no quería hacer absolutamente nada. Yo me pongo mal cuando voy a mi casa, o sea, a la casa de ellos, y ellos me rompen la puerta. Ellos me rompieron la puerta como si fuese, no sé, discúlpame lo que me pongo mal. ¿Me entendés? Ellos me rompieron la puerta. ¿Por qué me rompieron la puerta? No tenía nada. ¿Hay forma de disculparse por esto y salir de esta situación, Yamil? Mira, yo creo que esto nos decepcionó a muchos de los que estamos acompañando este proyecto. Vos siempre hablas de tu origen humilde y eso me parece doblemente y la verdad, digo, a ver, yo impugné judicialmente a Delfina Rossi y digo, he hecho de la meritocracia y del acceso por concurso público al Estado una bandera. Y no solamente a nivel personal, digo, creo que muchos de los que acompañamos este gobierno seguimos apostando y exigimos que haya un cambio. Creo que justamente esta reacción negativa que hubo en torno a este caso de alguna manera me da esperanzas porque plantea que más allá que algunos dirigentes no acusaron recibo de esto que acompañábamos y que exigían, la gran mayoría, está bien, tendrá que rendir las explicaciones correspondientes y es una decisión política que entiendo que más allá de esta cuestión caso de corrupción puede estar
realizando es un caso de un corrupción trabajo grave. Mira, intervinieron en el sindicato. Los que le pegan a Moyano. Los que le pegan a Moyano, fíjate vos, lo que le están pegando a Moyano, intervinieron en el sindicato, perdóname, intervinieron en SOMO, lo intervinieron al SOMO. Nombraron 200 con Gladys González, candidata a senadora, que era la adalid de la lucha contra la mafia. Intervinieron en el sindicato, lo utilizaron como caja y nombraron 200 contratos. Entre ellos, mucha militancia pro. Con esta cuestión, lamentablemente... Mucha militancia juvenil del pro. En el 2013, el partido al cual vos pertenecés... Mucha militancia juvenil del pro. Reformó la ley de ética pública, eliminando la Comisión Nacional de Ética Pública, que era justamente Camila Noemí González, que era el instrumento legal creado para controlar... con la mano y corran con el codo, Yamil, porque con estas cosas, lo que vos estás diciendo de ética pública, esto es lo más grave hace falta que en la pueda Argentina suceder. Un organismo imparcial, poder que permita garantizar que nadie tenga la posibilidad de realizar esto. Listo. Lamentablemente en Argentina el kirchnerismo destruyó esta herramienta y este gobierno espero... Pero no son ustedes los que hacen estas cosas. Se me fue el programa, cerralo, Leo. Gracias, buenas noches a ustedes, gracias Yamil Santoro, gracias Edgardo de Petri, gracias Liliana Schwinn, gracias María del Carmen Verdú. Vos que estás ahí, quédate, porque en instantes, en segundos nada más, el informe exclusivo que te prometimos. Al primo de Marcos Peña se le prendió la lamparita. El negocio con las luminarias LED que se puso en marcha a partir de un subsidio de 1.000 millones de pesos del Ministerio de Energía. ¿Cambiamos?